Yo soy Fernando Yagaria y llegué a España, Barcelona, el 4 de octubre de 1974. Yo vine con mis padres, salimos en barco desde Valparaíso, en el Donizetti, era un barco italiano que hacía la ruta Valparaíso-Nápoles y que salimos en condición de repatriados a España. No nos esperaba nadie. En realidad, en aquellos tiempos en España no había exiliados. Empezaron a haber posteriormente con la muerte de Franco. Muchos militantes de los partidos políticos salieron a partir del 11 de septiembre de 1973 del país. España recibe a un puñado de chilenos recién iniciado el régimen militar. Son los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, cuya muerte en 1975 acelera el ingreso de exiliados. Al funeral de Estado llega Augusto Pinochet en una de sus pocas salidas desde Chile. Sobre la personalidad de Franco, del generalísimo, ¿podría decir alguna cosa? Lo que representó para Europa, para el mundo, su liderazgo. La cabeza visible en la lucha contra el comunismo. Y por eso nuestra admiración. Carlos de Borbón, hoy rey de España, recibió al presidente de Chile... Al funeral de Estado llega Augusto Pinochet en una de sus pocas salidas de Chile. El presidente de Chile, Augusto Pinochet, ha llegado a las 8 de la tarde al aeropuerto de Madrid-Barajas en un avión especial. Sin embargo, la presencia de Pinochet en España es interrumpida. Días después es la coronación de Juan Carlos I como rey de España, pero los graves crímenes que se cometen en Chile provocan el rechazo de diversos mandatarios europeos respecto a la participación del general en el evento. El presidente en ese momento de Francia, que era Giscard d'Estaing, invitado a la coronación de Juan Carlos, pero que no venía a Madrid si estaba Pinochet en la misma sala. Entonces a Pinochet le invitaron a irse de España antes de la coronación. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Dos problemas acucian a este país, uno hacia afuera, con repercusión en el mundo entero. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile. Hemos llegado hasta Sibnach, un pequeño pueblo acá en Alemania, a 100 kilómetros de Múnich, para conocer en persona a uno de los fotógrafos que mejor retrató lo que fue el antes y el después del golpe militar en Chile. Hola, Chas. Hola, ¿cómo está? Gracias por recibir a la televisión chilena. Por supuesto. Tu icónica foto la tienes acá en tu casa. Sí, es mi foto más famosa. Yo pienso todo comienza con esta foto. ¿Vamos? Sí. ¿Estas son imágenes exclusivas, Chas? ¿Cómo llegas a Chile en 1973? Más o menos por accidente. Yo no tengo mucho dinero, solo necesito trabajar. Unas semanas después me voy a Santiago.
La dualidad que vive Chile antes del quiebre democrático parece verse más nítida a los ojos foráneos. Chas Gerretsen, un errante fotógrafo de Países Bajos, logra a través de su lente retratar como nadie los días previos al 11 de septiembre de 1973. Tú me decías que Allende era muy querido por la gente. Sí, en febrero, durante cosa en el estadio, cuando él llega en el coche, en ese momento la gente comienza, Allende, Allende, el pueblo te defiende. Es una emoción increíble. El estadio se vibraba. Sí. La gente sonrisa. La gente de izquierda, la gente de derecha, todo el mundo, cuando hace problemas, cuando demostraciones, siempre muy amable, siempre sonrisa. Después del golpe, mucho peor. ¿No hay sonrisa? No, no hay sonrisa. Ese día me acuerdo que estábamos en el living con mi mamá viendo las noticias en nuestra tele blanco y negro en ese entonces y vimos el bombardeo de La Moneda. Y ella se levantó y se fue al baño, se encerró y lloró a mares. El golpe en Chile tuvo un efecto sobre las izquierdas en Europa, particularmente en Francia e Italia y también en España, para, digamos, decir, cuidado, si seguimos hablando de socialismo, de democracia, nos podemos encontrar con una situación como la que han sufrido los chilenos, ¿no? Joan Garcés es asesor de Allende hasta el día del golpe. El abogado español logra salir de Chile gracias a la advertencia del propio presidente. ¿Usted estaba al lado de él? Sí. Yo fui con él desde su residencia en Tomás Moro al Palacio Presidencial y estuve con él hasta las 11:15 de la mañana, en que en una pausa, antes de que bombardeara la aviación, me dijo que saliera. Y era un último momento en que se podía salir. De hecho, yo estoy vivo gracias a que me dijo que saliera, porque todos los otros asesores del equipo presidencial, casi todos fueron detenidos, torturados, asesinados y algunos de ellos siguen hoy desaparecidos. Los acontecimientos de aquel día y los que le siguieron hicieron que Chile sea noticia debatida en el mundo. Las primeras horas, los primeros días después del golpe son de absoluta incertidumbre. Los medios tradicionales son silenciados forzadamente, por lo que resulta clave el trabajo de corresponsales, principalmente europeos, para revelar parte del horror que se viven en días tan aciagos. Todo el mundo marcha. El capó, por favor, levante el capó del vehículo. Sí. Padrón, carnet chofer. Todo el mundo tiene miedo para decir que aún piensa. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. Pero ¿cuántas personas? 274. 5.000 personas. Como 10.000 hay. ¿Y comen? ¿Qué comen? Toda la prensa contaba lo que pasaba en Chile. Tuvo mucho interés internacional y yo creo que mucho más de lo que los chilenos se imaginan. Este es el mayor de los depósitos de lo que es el fondo documental de Televisión Española dentro de Radio Televisión. Aquí se guardan las imágenes que Televisión Española rodó en su momento en Chile, en Santiago de Chile, tras el golpe militar. Se envió a Miguel de la Cuadra Salcedo como enviado especial y él estuvo rodando en el estadio donde estaban los detenidos, los primeros detenidos tras el golpe de Estado, hablando con ellos.
La frontera de Chile estaba cerrada. 3 días antes, el presidente Salvador Allende había muerto en el asalto al Palacio Presidencial. Este es el programa, el primero filmado después de la muerte de Allende, que nunca se emitió en televisión española. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Mi marido está ahí, pero yo no sabía nada de él, sí. ¿Está segura que está? Sí, estoy segura que está ahí, pero no. Estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Solo el tiempo permitirá saber que los inicios de la Junta Militar fueron los más violentos. Detenciones, desapariciones y ejecuciones cometidos en la más absoluta impunidad. Incluso presiones a los medios de comunicación y corresponsales extranjeros. Siempre la televisión española tuvo un vínculo, la televisión pública española tuvo un vínculo o una especie de misión respecto a cubrir también la etapa de la dictadura chilena, ¿no? Como televisión española ha tenido siempre una relación muy especial con toda Iberoamérica. Pero en el caso de Chile, pues igual que en el de Argentina en su momento, pues hubo una relación muy especial porque aquí estábamos llegando a la democracia y en Chile y en Argentina eran los primeros años de una dictadura de la que nosotros habíamos salido muy poquito antes. Muchos periodistas extranjeros tuvieron que abandonar el país, otros no pudieran entrar en el país. Le estoy diciendo de que le autorizo para que salga en televisión y usted va hablando. Aquí en estos momentos está... Pero no entrevistan, señor. Perfecto. No, señor, ¿qué dice usted? Eso no. De acuerdo, señor. También cuando yo en la calle yo fotografío un coche militar con soldados. Dos minutos después alguien llega a mí y dice, no puede fotografiar. Del 18 de septiembre, oficiado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, se realiza... Solo el azar quiso que el 18 de septiembre de 1973, es decir, una semana después del quiebre democrático, Chas realice su foto más icónica. El escenario es la Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago, donde se realiza una misa a la que llega toda la Junta Militar. También y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. Toda la gente de la Junta viste partout. Ah, ya, entiendo. Su mirada estaba para todos lados. Miraban... Pinochet es el único que directamente en el lente. Además de Pinochet, ¿quién otro integrante de la Junta Militar te llamaba la atención por sus características? Como dice Mendoza. Mendoza, weak. Débil. No tiene personalidad, no tiene nada, es solamente un... yes, no, yes, no. Allende, atrás. Pinochet. Allende era verdadero. Sí, Pinochet, cada vez un hombre diferente. Todo es para la cámara. La cámara es el público. Y se podrá haber dado cuenta que es totalmente falsa la imagen que se proyecta hacia el exterior. Esta imagen falsa se debe a la propaganda marxista-leninista que se desarrolla en el mundo en forma orquestada y en forma organizada. Cada vez cuando la gente quiere decir este hombre es malo, el dictador, toma esta fotografía y toma el cara del presidente del país que no gusta. Pinochet era lo que podría representarse Hitler para Europa. Era un dictador sanguinario, y es la verdad. Me llamo Mónica Poblete Garzadet,
Soy hija del general Sergio Poblete Garcés, que sufrió terriblemente a causa de la dictadura, y vivo en Bélgica casi 48 años. En realidad, como él era general de la Fuerza Aérea de Chile, él vio desde el interior lo que se estaba teóricamente tramando para hacer un golpe de Estado y se decidió retirarse de la Fuerza Aérea. Y de ahí estuvo desaparecido durante 3 meses y estuvo en la Academia de Guerra Aérea, donde fue terrible lo que tuvo que sufrir. Compartió con el general Bachelet, con el capitán Vergara, con el coronel Galás y otros militares que también eran torturados y estuvieron ahí los pobres durante meses. Y ahí cuando lo vi tenía 30 kilos menos. Y lo que más me impresionó fue que estaban todas sus manos quemadas porque apagaban los cigarros en sus manos. Y asegura, torturado por no apoyar el 11 de septiembre, han servido al juez instructor. El general Sergio Poblete, detenido y torturado, llega a Bélgica gracias a la gestión directa del propio rey Balduino. Se transformará en uno de los principales referentes en Europa de la resistencia. A 50 años, su hija Mónica lidera una exposición con parte de estos afiches que el general recolectó en su recorrido contra la dictadura. Yo tengo centenas de afiches, más de 500 afiches tengo, que él los recuperó y lo que se presenta aquí es una parte de esos afiches. Me dio una vergüenza enorme de haber estado más de 30 años trabajando con esa gente y verlos en su deslealtad hacia lo que habían jurado respetar. ¿A ti particularmente te genera como una emotividad mayor este cuadro, no? O sea, esta fotografía. Entre otros, porque la mirada de ese joven que está detenido en el Estadio Nacional es la mirada que tenemos todos delante de la brutalidad que llegó, que cayó sobre Chile y que no entendemos por qué la brutalidad, por qué los muertos, por qué la tortura. Fue 4913, señora Carmen, que estamos bien, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturado con Yatagán. Y me toca enormemente. Sí, yo te decía, la emotividad siempre está... Sí, siempre es que estamos nunca vamos a olvidar. Fuera de los supermercados, la gente se paraba con panfletos y con lienzos que decía: en este supermercado venden productos de la dictadura chilena, compren en otro lado. Y al final, la cadena más grande mandó una carta al Movimiento de Solidaridad diciendo: ya no vamos a vender más cosas chilenas. Por ejemplo, mira, esta es de una ciudad de Alemania, Dortmund se llama. Abajo, juntos venceremos al fascismo. En un momento determinado, un lugar así como esta ciudad se llenaba de afiches de todo esto. Algo que jamás los chilenos nunca verán, nunca más verán. Es que Alemania tiene un sistema maravilloso en la ciudad para que es una columna más o menos grandecita, está en la esquina, está bien. Se llaman Litfaßsäulen. Ya, ¿cómo se traduciría? Litfaßsäulen. Columna Litfaß. Columna para pegar los afiches, no como lo hacemos nosotros tan desordenado, cualquier pared por ahí, sino que estas columnas están para eso. El movimiento de solidaridad con Chile, yo creo que puedo decir con toda seguridad,
fue el más grande desde la Guerra Civil Española. Eso fue el impacto. La resistencia nunca tuvo problemas de idioma, cultura o país. Chile se transforma en esos años en la inspiración por una democracia libre. De una manera muy entregada, ¿no?, hacia Chile. Había una recepción, ¿no?, con los chilenos que veníamos y con las esperanzas de que aquello acabara, fuera una situación breve, y eso hacía que la gente se movilizara. Las movilizaciones más importantes y más enormes que he vivido en Valencia son de aquellos años, ¿no? Las líneas de dictadura y democracia se cruzan en la historia de España y Chile. La herida que se abre en nuestro país la reconocen los españoles. La muerte de Francisco Franco, quien ordenó el exilio de 400.000 de sus compatriotas en 1939, significa la llegada de Augusto Pinochet como visita de Estado. Sin embargo, el dictador chileno vive en carne propia el repudio europeo. El presidente chileno, después de los saludos de rigor, conversó durante unos minutos con don Juan Carlos y tras firmar en el libro de condolencias, partió en dirección a Madrid. El secretario de prensa de la presidencia de Chile leyó en el aeropuerto un comunicado del presidente. España durante mucho tiempo ha sufrido, como nosotros sufrimos hoy, el intento perverso del marxismo que siembra el odio y pretende cambiar los valores espirituales por un mundo materialista y ateo. Se aguarda en un ambiente de tensa emoción. Eran de las primeras imágenes que ya eran en color. Y sí, evidentemente está la llegada de Pinochet al funeral, está guardada aquí. Pinochet viene al funeral de Franco, pero se queda en España, porque una semana después del funeral está la proclamación del que va a ser jefe del Estado español, que es el rey. Y eso hay toda una... España está en un momento en que está, con el término de la dictadura de Franco, se está preparando para entrar a la Unión Europea. Y España es una parte importante dentro de la Unión Europea. En estas imágenes, transmitidas vía satélite por Televisión Nacional, se observa al presidente Pinochet junto a dignatarios extranjeros. A un costado, el rey Hussein de Jordania y el príncipe Rainier de Mónaco, momentos antes de que ingrese al Palacio de las Cortes Españolas, el Palacio de los Leones, el príncipe Juan Carlos y su esposa, la princesa Sofía de Grecia. El archivo de Televisión Nacional muestra cómo Pinochet asiste al juramento de Juan Carlos como rey. Sin embargo, no estará en la misa de coronación debido a la protesta de diversos mandatarios europeos, entre ellos el presidente de Francia. Entonces, se plantea un problema de imagen, como decía. ¿Y quién aparece, en cierto modo, como haciendo cabeza de ese rechazo? Ese presidente de la época, que Valéry Giscard d'Estaing, que si Pinochet está en Madrid en ese momento, él no asiste, y es la posición de varios otros presidentes de la Unión Europea. El biógrafo de Juan Carlos I señala que fue el propio rey quien conminó a Pinochet a retirarse de España, aunque de eso nunca se supo en nuestro país. TVN omite información sobre este hecho y se preocupa de enaltecer las figuras de Pinochet y Francisco Franco. Presidente Pinochet, esposa y comitiva a Madrid, España, ha sido una visita histórica, porque ha recibido allí testimonios inapreciables del afecto popular, testimonios que son callejeros, que son masivos, que no son los solapados testimonios contrarios a nuestro país que publica la prensa internacional. A lo mejor aquí tengo algunos más. No es posible porque siempre están infiltrados y aparecen con una cara sonriente y son totalmente marxistas-leninistas. Pero yo tengo la obligación de hablar con franqueza y sin temor. Yo soy enemigo del comunismo. Lo digo sinceramente. Los ataco y donde puedo los destruyo. Porque el comunismo es una doctrina perversa, destinada a destruir en su cimiento a la población, destruir a los países, a los estados. Por eso que los ataco.
Toda la labor de solidaridad con Chile, la resistencia en Europa ante la dictadura, se simboliza en esta escena de rechazo. Su figura volverá a provocar polémica en 1998 con su detención en Londres. Vinieron embajadas de Chile, llegaban a un lugar y se dan cuenta que aquí no podían hacer ni una propaganda por Pinochet ni por Chile, ¿no? Y tuvieron que devolverse. Eso fue siempre así, siempre clínicamente puro. Chile perdió en las Naciones Unidas, en todas las asambleas generales, perdió siempre la consulta de ¿se lesionan o no se lesionan los derechos humanos en Chile? Es un proceso que se va diluyendo también y por eso nosotros tenemos una obligación también de mantener viva esa memoria, ¿te diga? Como usted me pregunta que yo siento el momento que me dice que Allende hace suicidio. Yo pienso para ellos, para la gente, la misma reacción del golpe. Primera reacción no puede creer. Toda la esperanza, todo lo que pienso que es posible es destruido en un día. Ese movimiento de solidaridad que se levantó en muchos países, yo creo que podemos estar orgullosos de eso. Y también creo que los chilenos que estuvieron en el exilio también pueden estar orgullosos de todo lo que ellos hicieron para el retorno a la democracia. El exilio utilizado por el régimen militar como parte de su táctica se transformó en una de sus medidas más contraproducentes. Los mismos a quienes desterraron se transforman en voz y carne de muchos de los horrores de la dictadura. Cuando en nuestro país se instalaba el silencio de lo que ocurría, periodistas, fotógrafos y camarógrafos se arriesgaron para retratar esos tiempos de muerte y dolor. El corazón siempre estuvo en Chile y gracias al apoyo de países de la actual Unión Europea, esa memoria que pudo ser olvidada sigue viva en calles y rincones del viejo continente.